Momento en la primera parte viene un segundo tiempo en el que les voy a pedir que se coloquen de pie, todos. Coloquémonos todos de pie, vamos a leer su palabra. Vamos a ir al libro de Mateos, capítulo 6, versículo 9 al 13. Jesús, enseñándole a sus discípulos para que ellos le enseñaran a otros, les decía: vosotros pues oraréis así. Todos juntos, toda la iglesia junta. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder, tuya es la gloria por los siglos de los siglos, por todos los siglos. Por todos los siglos será tu gloria, Señor, será tu reino, en el nombre de Jesús. Amado Espíritu Santo, tú que inspiraste las Escrituras y estabas en Jesús y con Jesús cuando nos dio esta hermosa oración, enséñanos hoy, enséñanos hoy, enséñanos hoy. Tú nos enseñarías todas las cosas. Hoy pedimos en el nombre de Jesús que esta palabra sea enseñada para tu gloria y tu honra. Amén, amén. Y amén. Siéntense, hermanos, siéntense. Siéntense, ciudadanos del cielo. Amén. Ciudadanos del cielo. La iglesia como institución fue fundada en el tiempo en que Jesús comienza a glorificarse. En el tiempo en que Jesús sale a su ministerio, se comienza a establecer la iglesia. Y en Mateo 16, 18 encontramos un pasaje donde él mismo declara el momento en el que Jesús establece la iglesia. Y dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, hablando de él mismo, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amén. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y debes alegrarte, iglesia, porque tú estás en esa institución. Tú perteneces a esa institución. Cuando Jesús decía que en Él mismo establecería la iglesia, Él nos enseña y dice: yo soy la cabeza de la iglesia. No es el pastor, no es un líder, es Jesús mismo con la iglesia y en la iglesia. Hay muchas personas con algunos pensamientos un poco equívocos, un poco errados, en que están pensando que la iglesia está hecha con la finalidad de, y comienzan ellos a pensar en la carne. La iglesia está hecha con la finalidad de, y comienzan a pensar todo lo malo que se les puede ocurrir en contra de la iglesia. Pues les voy a decir algo: la iglesia existe porque Jesús la estableció. Amén. La iglesia existe porque fue el Hijo mismo de Dios, Salvador y Creador, que la estableció y dijo: yo voy a ser la cabeza de la iglesia. Amén. O sea que te estoy diciendo que cuando tú crees en el reino de los cielos, cuando tú crees en la iglesia, comienzas a pertenecer a un reino donde el que te dirige, el que te manda, el que te ordena, el que te salva, el que te sana, el que te guarda, se llama Jesucristo. Amén. Porque Él es Rey de reyes y Señor de señores. Amén. No hay otro, no hay otro, no habrá otro, no habrá otro. Su reino jamás tendrá fin. Nosotros conocemos el reino de los cielos como el reino de luz, porque dice que Él fue a las tinieblas y las tinieblas
no pudieron aguantar la luz y las tinieblas no prevalecieron, se extinguieron. Él vino a establecer un reino con la iglesia para que sus hijos fuesen ciudadanos de ese reino. Parece que la iglesia no escuchó. Amén. Está escuchando. Ustedes son ciudadanos de un reino de luz. Amén. De un reino eterno. De un reino que no pasará. Amén. Así es. Hay un reino establecido por Satanás. Y a él lo llama la Escritura el príncipe de las tinieblas. Si nosotros tomamos esa palabra, sabemos que un príncipe tiene poderes limitados. Pero si nosotros escudriñamos las Escrituras y vemos lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, sabemos que ese principado se ha terminado, que ese principado quedó derrotado en la cruz del Calvario y ya no tiene poder. Él tiene poder con los hijos de las tinieblas. Él tiene poder con los que le siguen. Satanás tiene poder con los que deciden seguirle. Y tiene autoridad sobre ellos. Pero la autoridad de nosotros sobrepasa toda autoridad del enemigo, porque Jesús nos la dio en la cruz del Calvario. Lo que nos perteneció por los siglos nos lo dio en la cruz del Calvario. Es tiempo que abramos nuestros oídos como iglesia y demos a conocer las verdades al mundo, verdades que han estado ocultas, porque el Señor la enseñó en la oración. Retórname la oración, por favor. La iglesia se ha dormido en las circunstancias. No, yo llegué a este país y la situación es difícil. O yo fui a otro país y la situación también está difícil. Y yo veo las noticias y veo y empezamos a escuchar una serie de noticias que no pertenecen al reino de los cielos, pertenecen al reino de las tinieblas. Las noticias del reino de los cielos están en las Escrituras. Las noticias del reino de los cielos están en las Escrituras. Y son para ti y son para mí. Son para la iglesia. Es tiempo que la iglesia sepa que lo que vamos a ver y vamos a oír del mundo solo pertenece al reino de las tinieblas. La Escritura dice que Dios es Dios eterno. Amén. Y que a Él le pertenece toda la gloria y toda la honra. Amén. Y la Escritura dice que tenemos un Padre que está en los cielos. Amén. Ese es un Padre. Amén. Y la Escritura dice que Él es un Dios que sustenta los mares en su mano. Amén. Y la Escritura dice que Él murió para rescatarte. Y la Escritura dice que Él es tu sanador, tu salvador. Amén. Él es el que te lleva de la mano. Amén. La Escritura dice del reino. Amén. No podemos intimidarnos. No podemos tener temor por lo que estamos viendo y por lo que viene. Vienen tiempos difíciles. Vienen tiempos de angustia, de pruebas. Pero a nosotros no nos tocará. A nosotros no nos tocará. Porque nosotros somos miembros del reino de los cielos. Y el enemigo vino a matar, robar, destruir. Y a todos los que se dejen les va a matar, a robar y a destruir las bendiciones que Dios tiene. Pero eso es a los que le siguen, a los que creen en Él, a los que no han confesado a Jesús como su Salvador. Porque hay que confesar a Jesús como su Salvador para poder pertenecer al reino de los cielos. Amén. Nadie que no haya confesado a Jesús como su Salvador, nadie que no haya creído en Él, nadie que no haya ido a Jesús
en arrepentimiento, pertenece al reino de los cielos, pertenece al reino de las tinieblas. Y es tiempo que nosotros salgamos a un mundo que está afuera, a hablarles de que hay un reino. Amén. Y que tenemos un rey. Amén. Y tenemos ese rey es Dios y Padre de nosotros. Amén. Y que solo a través de Jesús podemos ir a Él. Amén. Jesús dijo, sobre esta piedra, sobre esta roca, estableceré mi iglesia. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. El infierno siempre va a estar ejerciendo una fuerza sobre la iglesia. Pero el que dirige la iglesia, el que se manifiesta en la iglesia, el poder que obra en la iglesia, que se llama el Espíritu Santo, está con nosotros. La muestra es que si alguien se enferma en este lugar es sanado. Amén. Si alguien viene enfermo a este lugar es sanado. Amén. Si alguien viene con un problema a este lugar, el problema está resuelto. Amén. Porque a eso vino Jesús, a traer vida y vida en abundancia. Amén. Pero tenemos que creerlo, tenemos que estar impregnados de ello. Capítulo 1 de Hechos dice: y cuando venga, Hechos 1:8 es: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es tiempo que los ciudadanos del reino sepan que hay un poder obrando en nosotros, que tú tienes autoridad sobre el enemigo, que el poder que tú tienes viene del Espíritu Santo, porque con Él es que se recibe el poder. Y tú lo tienes. Tú lo tienes. ¿Para qué? Para echar fuera enfermedades, dolencias, echar fuera espíritus, demonios, para establecer el reino de los cielos aquí. Porque Jesús dijo, ¿recuerdan el domingo pasado? Estuve hablando del reino. He aquí el reino de los cielos con vosotros. He aquí el reino de los cielos con vosotros. Y cuando hablé que Jesús se presenta en el templo y dice, el Espíritu de Dios está sobre mí, Él lo dijo y dio la lista: para libertar al cautivo. Gózate, iglesia, porque ahora tú te puedes parar en las calles, en tu casa, en la iglesia, en cualquier lugar que tú vayas y decir, el Espíritu de Dios está en mí. Amén. Porque hemos recibido poder. Hemos recibido poder porque el Espíritu Santo ya vino a nosotros. Amén. Vino porque le creímos. Vino porque fuimos bautizados. Vino porque fuimos sellados con la sangre de Cristo, con la sangre del Cordero. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Cuando un hijo de Dios abre las Escrituras para declarar con su boca y con su corazón, escúchenme esto, cuando ustedes como ciudadanos del reino, como hijos de Dios, abren las Escrituras y comienzan a declarar la palabra, los principados y las potestades de los cielos, ¿saben qué dicen? Gloria, 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 gloria. No cesan de decir gloria. ¿Saben por qué? Porque las Escrituras están llenas del poder y de la gloria de Dios. Amén. Las Escrituras están llenas del poder y de la gloria de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque es su palabra, es su pensamiento. Es su palabra, es su pensamiento. Cuando un hijo de Dios, transformado por la sangre de Cristo,
declara las victorias, como lo ha hecho la hermana María. Cuando un hijo de Dios declara las victorias, como lo hizo la hermana María Luisa, lo hizo la hermana Leticia, y cada semana se dan testimonios. Los principados y potestades conocen más de Dios. El libro de Hebreo es hermoso cuando dice que es a través de la iglesia y en la iglesia que se muestra el poder. En las potestades y principados se muestra el poder de Dios. No va a ser a través de otra institución, no va a ser a través de otros ciudadanos, no va a ser a través de otra persona, sino aquellos que fueron lavados por la sangre del Cordero. Solo aquellos que han declarado que Jesús les ha limpiado de sus pecados y que es su Salvador, esos son los ciudadanos. Esos son los ciudadanos. Esos son los ciudadanos. Esos son los ciudadanos. Es tiempo que la iglesia comience a declarar el universo creado de Dios, todo el universo creado de Dios, que Él llama a las estrellas por su nombre, que Él tomó el polvo y nos hizo, que Él, cuando va un pecador a Él y se presenta ante Él, Él le recibe y le perdona. Es tiempo que la iglesia comience a declarar que hay salvación para todos. El cielo está abierto para todos. Es tiempo que la iglesia comience a declarar que Jesús vive y reina por los siglos. Es tiempo que la iglesia comience a declarar, como dice la Escritura, clama a mí y yo te responderé. Clama a mí y yo te responderé. ¿Qué podemos clamar al Señor que Él nos pueda responder? Todo, 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 todo. Tú puedes ir confiadamente a Él y decirle, perdona mis pecados, Padre. Yo recibo a Jesús como mi Salvador, como mi hermano mayor, como el que hizo todas las cosas. Y este es mi clamor. Necesito tu ayuda. Y sabes, iglesia, Él va a enviar la ayuda. Porque Él es fiel y verdadero. Él es fiel y verdadero. Él es fiel y verdadero. Hay otro esperando, que pertenece al reino de las tinieblas, esperando a que tú entres en murmuración, en quejas, en lamentos, rencillas, contiendas. Él está esperando eso de los hijos de Dios. Y cuando los hijos de Dios entran en esa área, Él toma control. Es tiempo que tú sepas que el reino de los cielos tiene normas y tiene leyes y tiene decretos en los que nosotros como hijos tenemos que cumplir. Amén. Tenemos los mandamientos. Le preguntaron a Jesús y Jesús dijo, la ley se resume, amarás a tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Amén. No es un reino complicado. Es más fácil amar a tu hermano que matarlo. Es más fácil llevar una ayuda a tu hermano que negársela. Es más fácil hablar bien de tu hermano que hablar mal de él. Amén. Ese es el reino de los cielos. Es más fácil doblar tus rodillas y decir, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, vénganos tu reino, porque por Él fueron hechas todas las cosas. Amén. Es más difícil lo que está haciendo el mundo afuera, ¿saben? Están organizando, se está preparando un tiempo en que va a venir el anticristo, del que la Escritura dice que ya está. Y va a haber un nuevo orden, se llama el nuevo orden mundial.
en el que ya no van a ser varios presidentes, va a ser uno solo. Cuando se hablaba de la unidad o comunidad europea, nadie lo creía. Y entró un sistema que las normas son las mismas, las leyes son las mismas, la moneda es la misma. Y el pase o el ID es el mismo para toda la comunidad europea. Viene el tiempo en que en el nuevo orden mundial no va a haber fronteras. Va a ser uno solo rigiendo. Va a ser una sola moneda. ¿Y saben por qué lo están buscando? Porque viene tal caos para el mundo. El príncipe de las tinieblas, vuelvo a repetir, viene tal caos para el mundo. El príncipe de las tinieblas está preparando ese nuevo sistema. ¿Saben con qué propósito? De que los que queden del reino de los cielos sean apartados de él. ¿Por qué digo que los que queden? Porque cuando esas cosas sucedan, cuando vengan esos terremotos de los que habla la Escritura, cuando vengan esas plagas, cuando venga ese caos, los hijos del reino, los hijos de Dios, no estaremos, porque nosotros seremos arrebatados. Es de lo que habla la Escritura del rapto. Habrán dos y uno, ¿dónde estará? El tiempo del que hablan las Escrituras, de ese caos, de esas plagas, de esa gran tribulación, los hijos del reino, los que pertenecen a la iglesia de Cristo, no estarán, no estaremos, no estaremos. Lo dice la Escritura. Para mí es más alentador y más fácil y es mejor creer que yo voy a ser raptado, yo voy a ser quitado de la tierra, que pensar o ocurrírseme que voy a participar de lo que va a participar todo el que quede en el reino de las tinieblas, en la gran tribulación. La iglesia no está para ver esas cosas. Se mencionan, porque es muy importante que sepas que muchos de los que no aceptaron al Señor en estos tiempos lo aceptarán en esos momentos difíciles. Una prueba es que va a existir un sello, una marca, va a ser puesta en la mano, en la frente. Y muchos se negarán a recibirla y pagarán con su vida. Y ellos verán parte de la gran tribulación. A ellos les tocará, no como a los que decidimos antes servir al Señor, porque nosotros seremos raptados, no veremos muerte, pero ellos sí, pagarán con su vida el declarar que son de Cristo. Amén. El reino de las tinieblas está tan cerca, que ya las Naciones Unidas están considerando ese personaje. Un personaje en el que van a poner la confianza. Un hombre en el que van a poner la confianza. Y saben, no lo sacará del problema. No sacará a nadie del problema. Porque el único que saca de los problemas se llama Jesucristo. El único que saca de las dificultades se llama Jesucristo. El único que levantará de los muertos a los que lo confesaron se llama Jesucristo. Y tú lo conoces porque mora en ti. Se llama Jesucristo porque mora en ti. Mora en ti. Apocalipsis del 13, versículos 16, 18, hablan de esas cosas. Hablan de todo eso. Y a partir del 18 encontramos también mucho escrito en el capítulo 17 de lo que será ese tiempo. Fue establecida la iglesia
con un propósito de dar a conocer, escuchen mi iglesia, dar a conocer lo que Jesús dio a conocer cuando estuvo en la tierra. Jesús hablaba y decía: el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Y después dijo: el reino de los cielos está con vosotros. Amén. Helo aquí. Amén. Y se mostraba él. Helo aquí. Pero Jesús no podía estar con todos. Iba a una ciudad, iba a otra. Y cuando le tocó ascender a los cielos, a la diestra del Padre, Él envía al Espíritu Santo. Ya leímos que dice que cuando lo recibiéramos, recibiríamos poder. Amén. Me gusta cuando veo a una iglesia que dice amén, levanta las manos. Amén. Porque yo sé quién obra en Amén, ustedes. amén. Y sé el poder que obra en ustedes. Hay muchos que tendrán la oportunidad de ver este video en otras partes. Y les voy a decir, si ustedes confiesan a Jesús como su Salvador, el que perdona de los pecados, como el Hijo de Dios, van a recibir poder del Espíritu Santo. Y no importa que estén donde estén, van a recibir poder del Espíritu Santo. Y van a ser testigos de lo que Jesús dio testimonio. Ustedes son testigos del reino. Es muy importante que cuando tú camines con un compañero de trabajo o estés en casa de una familia, ellos sepan que existe el reino de los cielos. Amén. Porque parece que el mundo está trabajando ese reino de las tinieblas, de oscuridad. Y vemos en los hogares, ustedes ya saben, altares, idolatría. Ellos están estableciendo el reino de las tinieblas en su hogar. ¿Sabían? Es tiempo que tú y yo les digamos que hay un reino de luz, no de tinieblas. Amén. Que hay un reino de luz y eterno, no como el reinado de Satanás, que tendrá un fin. ¿Y por qué tendrá un fin? Porque él y todos los suyos serán echados a un lago de fuego y azufre que arde por la eternidad. Arde por la eternidad. Pero a los hijos de luz, que es la iglesia, son ustedes que han creído, nos espera un reino eterno para siempre, por los siglos de los siglos. Por los siglos de los siglos. Dice: vénganos tu reino, vénganos tu reino y hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Desconocemos la voluntad de Dios. Una persona que tiene una necesidad económica, y va primero a los hombres a pedir la ayuda y no a Dios, desconoce el poder de Dios. Una persona que recibe una palabra en un hospital, en una clínica de enfermedad, y la acepta, no conoce del poder de Dios. Una persona que en un momento dado de la vida se presenta una dificultad extrema y no recurra a Dios, desconoce su poder. Tú tienes que provocar el reino de los cielos en tu vida. Tú tienes que provocar el reino de los cielos en tu trabajo. Tú tienes que provocar el reino de los cielos en el entorno en el que estás. ¿Cómo provocamos el reino de los cielos? En la iglesia es fácil, declaramos su poder y Él hace todo. ¿O alguien no lo cree? ¿Hay alguien enfermo aquí? Venga, y le voy a demostrar el poder que obra en este lugar. Gloria a Dios, no lo hay. Traigan enfermos,
Tráiganlos, porque Él es el que lo hace. Amén. Su poder obra aquí. Amén. Lo que sucede hoy en día es que es como en la antigüedad. Los sanaba el Señor y después preguntaba, ¿y dónde están los que fueron sanos? Y eran muy poquitos. A uno se lo encontró en el templo adorando, otro se acercó a él y le dijo, maestro, vengo a darte gracias. Pero saben, ellos van impregnados de la sanidad del Señor. Y no importa dónde vayan, no importa dónde estén, ellos hablarán que fue Dios el que los sanó. Amén. Ellos hablarán que fue Dios el que Amén. los sanó. Amén. Tienes que conocer a tu Padre, tienes que conocer a Dios, tienes que conocer a Jesús, tienes que conocer al Espíritu Santo. Amén. Es tiempo que le conozcas. Es tiempo que le conozcas. Es tiempo que provoquemos el reino de los cielos. ¿Saben? Es tiempo que lo provoquemos. Vénganos tu reino. Esa oración ha quedado casi en el olvido. Hay iglesias que no la mencionan porque es religiosidad. Pues les voy a decir una cosa. No conozco una oración con tanto poder como la que enseñó Jesús. ¿Y saben por qué? Porque Jesús dijo, cuando enseñó y dijo, vénganos tu reino, la sola declaración está provocando su poder, Amén. su presencia, Amén. sus milagros, Amén. su paz, su gozo. Pero tienes que provocarlo. Tienes que decir, vénganos tu reino. Amén. Cuando tú dices, vénganos tu reino, sigues declarando, y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿Y quieren saber cuál es la voluntad del Padre? Jesús dijo, la voluntad del Padre es que te conozcan y a tu Hijo, y conozcan de tu espíritu, porque Él les iba a enseñar todo, nos iba a enseñar todas las cosas. Pero hay una voluntad mayor. Clámame y te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas. Amén. Amén. Esa es Amén. la voluntad del Padre. Especialmente la voluntad del Padre es que tengas mucha salud, que seas prosperado en todo, que tu economía esté bien, que tu salud esté bien. Pero así como prospera tu alma, que el conocimiento que tú tengas de Dios sea altísimo Amén. y no solo alto. Esa es la voluntad del Padre. La voluntad del Padre es que tú te levantes adorándolo y te acuestes exaltándolo por todo lo que ha hecho en el día por ti. Amén. He escuchado de muchas naciones, de muchos pueblos, donde la gente se está muriendo de hambre, o de frío o de calor. He escuchado de muchos lugares donde las pestilencias están diezmando las poblaciones, las enfermedades. ¿Y saben por qué? Porque esas naciones le rechazaron. La voluntad del Padre es que tú le recibas. Recibas su reino, recibas su salvación. Porque escrito está que si le rechazas, Él te rechazará. Si tú no recibes a Jesús, Él no te recibirá. Pero recibes a Jesús y recibes con Jesús todas las cosas. Amén. Todas las cosas. Me gusta que lo sepas. Todas las cosas. Es tiempo de provocar el reino de los cielos en tu vida. Amén. ¿Quieres provocarlo? Ven y acércate y oremos todos en este lugar y despidámonos.
Ven y provoquemos el reino de los cielos en nuestra vida. Ven. Hay una persona que no ha recibido al Señor de los que están aquí como su Salvador. Si hay una persona que no lo ha recibido, ven y recíbelo. Porque el reino de los cielos es para ti. El reino, te dije que hoy te había traído porque tenía algo especial para ti. El reino de los cielos, el poder del reino de los cielos es para ti también. Amén, aleluya. Ven. Amén. Aquí con nosotros. Ven. Sabía que era para ti. Hay un reino tan hermoso, tan espléndido, tan real. ¿Alguna vez lo has confesado con tu Señor? Y todo eso es para ti. Pertenecientes al reino de los cielos. Ya todos hemos hecho estas oraciones. El Señor se ha alegrado. Hay fiesta. Hay fiesta en el reino de los cielos cuando se hace esta oración. Todo eso lo dice la Escritura. El reino de los cielos es tan real, tan real, tan real, que hay personas que se asustan cuando sienten el reino de los cielos venir a ellos. Jesús está a la diestra del Padre, recibiendo gloria y majestad. Y su Santo Espíritu está con la iglesia. Porque es a través de Él que están los dones espirituales, le pertenecen al Espíritu Santo. Y cuando Él se glorifica en las enfermedades, en los problemas, en las dificultades, es porque el Espíritu lo hace. Porque el Espíritu Santo está con nosotros. Haz la oración con mis hermanos. Yo voy a apoyar la oración. ¿Sí? Él dice que toca la puerta. Y si ustedes hoy abren su corazón, va a entrar Jesús, que es el reino del que hoy hablo. Y Él es todo un caballero, Él no obliga a nadie. Él, si tú abres la puerta, es libre albedrío. Si lo abres, Él va a entrar. Si lo cierra, dice que el que lo rechace ya está condenado. Pero yo sé que ustedes han venido para vida. Voy a buscar algo, buscar esa ayuda. Él dice que todo el que lo confiese con su boca y crea en su corazón que Jesús es el Hijo de Dios, que Él murió pero resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre, será salvo. Eso es lo que ustedes, si abren hoy en la puerta de su corazón, Él va a entrar. Entonces, ¿lo quieren recibir? Amén. Entonces, coloquemos las manos así, que es en acción de recibir. Hoy van a recibir lo más grande de su vida. Hoy acuérdense en este día lo que hoy van a tener experiencias sobrenaturales, porque hoy Jesús va a entrar. Por eso cierra tus ojos y con todo tu corazón vas a confesar: Señor Jesús. Señor Jesús. Duro. Señor Jesús, yo me arrepiento de todos mis pecados que he cometido hasta el día de hoy. Yo me arrepiento de todos mis pecados que he cometido hasta el día de hoy. Yo abro las puertas de mi corazón. Yo abro las puertas de mi corazón. Y te pido que entres a mi vida. Y te pido que entres a mi vida. Que gobiernes mi vida. Que gobiernes mi vida. Yo declaro con mis labios. Yo declaro con mis labios. Y creo en mi corazón. Y creo en mi corazón. Que Jesús es el Hijo de Dios. Que Jesús es el Hijo de Dios. Que murió, pero que resucitó al tercer día. Y está sentado a la diestra de Dios Padre. Escribe mi nombre en el libro de la vida, para que cuando yo me presente ante ti, tú me llames por mi nombre y me des vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor. Te damos por tus hijas, Señor, que ellas voluntariamente han abierto su corazón. Hoy has entrado y dice que el que te recibe de tu interior correrán ríos de agua viva, que tu Espíritu, Señor. Gracias te doy, Señor. Te pido, y la Iglesia Unida pedimos, amén, para que tú, Señor, te muestres a ellas, Padre, con tu poder.
Señor, que ellas sientan tu abrazo, que ya no van a estar más solas, que Él es el que les provee, porque dice: yo soy tu pastor y nada te faltará. Gracias, Señor, porque eres nuestro amparo, nuestro refugio, Señor, en nuestras vidas, Padre. En el nombre de Jesús nosotros la bendecimos, Señor, y pedimos, Señor, que las llenes, Señor, y que le des de lo que tú, Señor, tienes, Padre. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Si te pares junto a